Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, le habla el discípulo. Los 3 días y las 3 noches. Jesús dijo bien claro que estaría sepultado 3 días y 3 noches porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. 3 días y 3 noches solo pueden ser 72 horas, pues el día tiene 12 horas, y la noche otras 12 horas, por lo tanto, 3 días de 12 horas, más 3 noches de 12 horas, son 72 horas exactas. Por lo tanto, la doctrina tradicional de que Jesús murió un viernes, y resucitó un domingo al amanecer, es totalmente falsa, ya que del viernes por la tarde, al domingo al amanecer, no hay 72 horas, sino unas 36 horas. Si fuera cierta la enseñanza tradicional, Jesús nos habría mentido, y no sería el Hijo de Dios. Suponiendo que Jesús hubiera muerto un viernes, y resucitado un domingo al amanecer, entonces no habría resucitado al tercer día, porque el tercer día después del viernes es el lunes. Veamos, un día después del viernes es el sábado. 2 días después del viernes es el domingo, y 3 días después del viernes es el lunes. Sin embargo, es obvio que Jesús no resucitó en lunes. El Evangelio jamás dice que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo. Lo que dice el Evangelio es que Jesús murió en el madero el día de la preparación, es decir, el día anterior al día de reposo. Lucas 23:54. Como veremos, ese día de reposo no fue un sábado, sino el gran día de la Pascua, que también era un día de reposo. La cristiandad ha enseñado durante siglos que ese día de reposo era el sábado semanal, día de reposo para Israel. Sin embargo, eso es falso. El Evangelio dice que ese día de reposo era el gran día de reposo anual, la Pascua. Juan 19:14-31, y la Pascua judía podía caer en cualquier día de la semana. Algunos pretenden hacernos creer que esos 3 días y 3 noches mencionados por Jesús no eran días completos, sino parciales. Esos maestros dicen que los judíos contaban parte de un día como un día completo. Sin embargo, eso no es cierto. El Génesis dice que una tarde y una mañana forman un día. Génesis 1:5. El tercer día son, por lo tanto, 3 tardes y 3 mañanas. Génesis 1:13, es decir, 72 horas exactamente. Cuando el Evangelio dice que Jesús resucitó al tercer día, significa que estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches, 72 horas. Una tarde, noche y una mañana forman un día completo, 24 horas, por lo tanto, 3 días, o mañanas y 3 noches, o tardes forman 3 días completos, no parciales. Jesús murió un miércoles a las 3 de la tarde, fue sepultado, y resucitó 3 días y 3 noches después. El domingo por la mañana fue el día cuando las mujeres descubrieron el sepulcro vacío, y el primer día de las apariciones de Jesús a sus discípulos, pero no fue el día de su resurrección. Esta se efectuó el día anterior, el sábado. Observe que el domingo el ángel quitó la piedra del sepulcro, pero no para que el Señor saliera de él, sino para que las mujeres pudieran entrar. Mateo 28:2-6, Marcos 16:2-4. La resurrección del Jesús al tercer día es parte fundamental del Evangelio. 1 Corintios 15:1-4. Si aceptamos la tradición falsa e iglesiera de que el Señor murió un viernes a las 3 de la tarde, y resucitó un domingo al amanecer, entonces no creemos que Él resucitó al tercer día, haciendo así a Jesús un mentiroso. Ahora bien, ¿enseña el Evangelio que Jesús murió en el madero un miércoles? Sí. El Evangelio enseña que en la semana que murió Jesús, el ungido, hubo 2 días de reposo, la Pascua anual, y el sábado semanal, y entre ambos días, hubo un día laboral, el viernes. Ese año la Pascua cayó en jueves, por lo tanto, la víspera de la Pascua, o día de preparación, fue miércoles. Esto se puede comprobar haciendo una cuidadosa lectura de las narraciones evangélicas. Veamos.
En Marcos 16:1 leemos que cuando pasó el día de reposo 3 mujeres fueron a comprar especias aromáticas, para llevarlas al sepulcro y ungir el cadáver del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. El domingo por la mañana, esas especias aromáticas ya estaban preparadas, y las mujeres las llevaron al sepulcro. Marcos 16:2. Ese día de reposo no fue el sábado semanal, sino la Pascua anual, como veremos ahora. En Lucas 23:54-56 leemos, sin embargo, que las mujeres prepararon esas especias aromáticas, y después descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos. Y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Observen Marcos 16:1 leemos que las mujeres compraron las especias aromáticas cuando pasó el día de reposo. Sin embargo, en Lucas 23:56 leemos que las mujeres prepararon primero las especias aromáticas y ungüentos, y después descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. ¿Qué explicación tiene esta aparente contradicción? Pues muy simple, Marcos y Lucas se estaban refiriendo a 2 días de reposo diferentes que hubo esa semana. Marcos estaba hablando de la Pascua anual, el gran día de reposo anual de los judíos, y Lucas estaba hablando del día de reposo semanal el sábado. Por eso es que añadió conforme al mandamiento. ¿Qué mandamiento? El 4º mandamiento del Decálogo. Éxodo 28:11. Uniendo estas 2 narraciones de Marcos y Lucas, descubrimos el día de la muerte de Jesús. Jesús murió en el madero a la hora 9, las 3 de la tarde. Mateo 27:46-50. Puesto que no había tiempo para limpiar y ungir el cadáver del ungido, pues la Pascua comenzaba a las 6 de la tarde, Nicodemo y José de Arimatea envolvieron el cadáver de Jesús en una sábana, y lo colocaron en un sepulcro nuevo. Juan 19:38-42. Una vez que colocaron el cuerpo en el sepulcro nuevo, comenzó la Pascua, el gran día de reposo anual. Cuando pasó ese gran día de reposo, las mujeres compraron las especias aromáticas y ungüentos, tal como leemos en Marcos 16:1, y durante todo el viernes tuvieron tiempo para prepararlas, y una vez que ya estaban preparadas, descansaron el día de reposo semanal, el sábado. Por consiguiente, en esa semana hubo 2 días de reposo, la Pascua anual, y el sábado semanal, y entre ambos días, hubo un día laboral el viernes. Objeciones contestadas. ¿No dice Marcos 16:9 que Jesús resucitó el primer día de la semana? De ninguna manera. Marcos 16:9 está mal traducido en las diferentes versiones bíblicas. El texto griego no tiene signos de puntuación. Por lo tanto, el pasaje dice lo siguiente. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. El texto dice bien claro que el Señor, estando ya resucitado tiempo pasado, por la mañana del primer día de la semana se apareció a María Magdalena, es decir, el domingo por la mañana fue cuando el Señor se apareció a María Magdalena, pero no fue el día de su resurrección. Esta se efectuó el día anterior, el sábado. El siguiente pasaje es Lucas 24:21. El primer día de la semana el Señor se apareció a los 2 discípulos de Emaús, y estos dijeron lo siguiente al Señor, y ahora es el tercer día desde que esto ha acontecido. Los 2 de Emaús se estaban refiriendo a todas aquellas cosas que habían sucedido. Lucas 24:14, es decir, el arresto del Señor, la ejecución, el traslado del cuerpo a la sepultura, y la colocación de la guardia romana en el sepulcro. Como ya hemos visto, el Señor Jesús murió el miércoles a las 3 de la tarde. El jueves en la Pascua fue cuando Pilato envió la guardia romana, para custodiar el sepulcro. Mateo 27:62-66.
3 días después del jueves es el domingo, por eso es que los dos de Emaús dijeron que era el tercer día desde que esto había acontecido, es decir, ellos no se estaban refiriendo al tercer día después de la muerte del Señor, sino al tercer día después de que todas aquellas cosas habían sucedido en plural. Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Y que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Dios de amor y nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.